Hola, ¿qué tal? Hoy nos van a hablar con la ayuda de Dios de un tema muy importante para nuestras vidas, que debemos de poner en práctica todos los días de nuestra vida, en todo tiempo y en todo lugar. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice así la palabra de Dios: orad sin cesar, dispón tu corazón. Hola, como ya hemos visto al principio, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestras vidas que debemos ponerlo en práctica todos los días, en todo momento y en todo lugar. Y sobre todo, todos aquellos que tienen una relación íntima con Dios deben de tener una vida de oración. El tema de hoy se llama la oración. Muchos de ustedes se preguntarán o dirán, ¿y qué es la oración? La oración no es repetir y repetir palabras y palabras. La oración es una plática con Dios. La oración es una súplica, es un ruego. Eso es la oración. No es repetir y repetir palabras y palabras. La oración la podemos llevar a cabo individualmente o en conjunto con más personas. Podemos orar individualmente, ¿sí? Podemos meternos a nuestro cuarto, a nuestra recámara y poder orar individualmente a Dios. Podemos hacerlo de esa manera, pero también podemos estar con más personas y podemos orar juntamente con ellas. A través de la oración podemos poner delante de Dios cualquier petición personal o colectiva que se pueda tener. A través de la oración podemos interceder a favor de alguien o a favor de los demás. A través de la oración podemos tener una relación íntima con Dios. A través de la oración podemos tener comunión con Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14, dice así la palabra de Dios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es por eso que es muy importante el poder tener una vida de oración. Es por eso que debemos tener, ¿sí? Es muy importante tener una vida de oración. Pero muchas veces podremos decir, sí, muchas veces lo podemos decir, o tú has dicho en una ocasión, en algún tiempo, pero yo no sé orar, ¿sí? Es que no me salen las palabras. Muchas veces podríamos decir, es que me da pena y no sé cómo dirigirme a Dios, no sé cómo hablar con Dios. Pero déjame decirte que en una ocasión, uno de sus discípulos de Jesús vio que él estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó de orar, este discípulo se acercó a Jesús y le dijo: Señor, enséñanos a orar a nosotros también, como Juan les enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseñó a poder orar, a poder dirigirse correctamente al Padre. Por eso dejó una oración modelo que la mayoría de las personas se la saben. Esta oración yo sé que tú te la sabes, y muchas veces cometemos ese error, como hace un momento lo comenté, de estarla repitiendo y repitiendo. Sí, pero hoy vamos a ver la forma correcta de podernos dirigir a Dios. Sí, esta oración que dejó Dios, que dejó Jesús, fue una oración modelo solamente. Y esa oración es conocida como el Padre Nuestro. Yo sé que tú te la sabes, yo sé que te la sabes de memoria. Y mucha gente se la sabe de memoria, pero solamente la repite, y no debe de ser así. Esta oración está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, y dice así: Jesús les dijo: vosotros pues oraréis así. O sea, les está diciendo cómo deben de dirigirse a Dios, cómo deben de dirigirse al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta ahí nos sabemos esa oración y hasta la concluimos diciendo amén.
Pero no se queda solamente hasta ahí esa oración, todavía continúa, ¿sí? Y dice, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos, y ahora sí dice, amén, ¿sí? Muchas veces nos quedamos ahí solamente, y fíjate cómo se dirige, cómo nos enseña, cómo nos muestra Jesús, y cómo le dijo a sus discípulos cómo se tenían que dirigir al Padre, ¿sí? Dice, Padre nuestro, Él está reconociendo que es su Padre. Tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre. Y dice, santificado sea tu nombre. Está diciendo que Él es santo, santo. Nosotros tenemos que reconocer que Él es santo. Y no solamente tenemos que quedarnos ahí. En otra parte de la Escritura dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces también nosotros tenemos que santificarnos. ¿Y cómo termina esta oración modelo? Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, ¿sí? De esta manera tenemos que dirigirnos a Dios, ¿sí? Y esta oración solamente es una oración modelo por la cual Jesús dejó para podernos dirigir a Dios. Esta oración Jesús nos enseñó para que la repitiéramos y la repitiéramos una y otra vez. Jesús nos enseñó esta oración para que cada vez que quisiéramos conversar, charlar, platicar con Dios, la repitiéramos. Esta oración, lo vuelvo a repetir, solamente fue enseñada por Jesús para podernos dirigir correctamente a Dios, no para que la repitiéramos una y otra vez, ¿sí? Y Jesús mismo ahí en Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 7, Jesús les dice esto que les estoy comentando, platicando. Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 7 dice, y orando, ¿sí? Y o sea, platicando, conversando con Dios, dice, no uses vanas repeticiones, o sea, no repitas las mismas palabras, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mucha gente repite y repite, ¿sí? Muchas cosas y creen que repitiendo van a ser escuchados por Dios, y déjame decirte que no es así. No importa que repitas y repitas palabras, ¿sí? No tenemos que repetir, ¿sí? Esta oración fue enseñada por Jesús para podernos dirigir correctamente, ¿sí? Para eso dejó Jesús esta oración. Muchas veces podríamos decir, ¿sí? Yo le he pedido muchas cosas a Dios en oración y no he recibido respuesta de Él. Muchas veces podremos decir, ¿será que Dios no me escucha? A lo mejor tú lo has dicho o pensado en alguna ocasión, ¿será que Dios no me escucha? Claro que sí. Tenemos que estar seguros de que Dios nos escucha. Escúchame bien, ¿sí? Tienes que estar seguro de que Dios te escucha. Pero muchas veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, dice la Escritura. ¿Cómo que pedimos mal? ¿Cómo está eso? Tú podrías decir, sí, muchas veces pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros placeres, ¿sí? Para muchas cosas. Y por eso muchas veces Dios no nos da respuesta, Dios no nos da, ¿sí? Eso que le pedimos. Muchas veces Dios sabe que si nos da eso que tú estás pidiendo, que yo estoy pidiendo, lejos de ser bendición, nos va a traer un mal a nuestra vida y a las personas que están con nosotros, a nuestra familia. Por eso muchas veces Dios no concede, ¿sí? Esas peticiones que nosotros le hemos dado. Y muchas veces no nos las da porque pedimos mal, dice la Escritura. Y lo vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Dice así, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿sí? Para gastar, dice ahí, en vuestros deleites. Por eso no recibimos, ¿sí? Por eso Dios no nos da eso que estamos pidiendo, porque sabe Dios que si nos lo da nos podemos perder también, ¿sí? Pero escúchame bien, tú que me estás viendo o escuchando, escúchame bien. Si pedimos conforme a su voluntad, ten por seguro que vamos a recibir eso que tú le hayas pedido, ¿sí? Si pedimos conforme a su voluntad, ¿sí? Lo vamos a recibir. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Sí, escúchame bien. Dice que si pedimos alguna cosa conforme, ¿qué dice? A su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos conforme a su voluntad, ten por seguro que vas a recibir eso que le has pedido. Muchas veces, ¿sí? Queremos que Dios nos dé las cosas rápido. Tenemos que saber esperar y confiar en Él. Y si lo pedimos, lo acabamos de ver, conforme a su voluntad, ten por seguro que Dios va a conceder esa petición que tú le hayas puesto delante de Dios. Cada uno de nosotros podemos acercarnos teniendo la confianza de que Dios nos oye. Dios nos oye, claro que sí. Dios nos escucha. Tenemos que orar, tenemos que platicar con Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, sabedores de que Dios nos escucha y que Él va a tener respuesta favorable a las peticiones que le hayamos hecho. Ya lo vimos, una vez más lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a recalcar siempre y cuando le hayamos pedido conforme a su voluntad. La Biblia, ¿sí?, nos muestra cómo Jesús oraba, cómo Jesús platicaba. En el libro de los Evangelios podemos ver cómo Jesús, ¿sí?, hablaba, platicaba con el Padre en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. ¿Sí? No solamente cuando se sentía triste, Jesús oraba, platicaba con Dios. También oraba, platicaba a Dios cuando Él se sentía alegre. ¿Sí? Cuando Jesús se sentía alegre, Jesús oraba, platicaba con Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21, podemos leer, y dice así la palabra de Dios: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjate cómo se dirige una vez más Jesús al Padre. Y esto nos muestra cómo debemos de dirigirnos. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjate cómo se dirige Jesús al Padre. Y de esta manera nos enseña cómo tenemos que dirigirnos a Dios. Cuando se sentía triste, Jesús oraba, Jesús platicaba con Dios, con el Padre. Cuando sentía que desmayaba, Jesús oraba, platicaba con el Padre. Y déjame decirte que a través de la oración, Dios fortalecía a Jesús. Dios mandaba a su ángel a fortalecer a Jesús. Incluso antes de que fuera llevado a ser juzgado, a ser crucificado en la cruz, Jesús oró. Jesús platicó con Dios y le decía cómo se sentía en ese momento tan fuerte, ¿sí? Porque Jesús sabía lo que iba a acontecer, lo que le iba a pasar, por eso se sentía que desmayaba, ¿sí? Incluso le dijo a sus discípulos: mi alma está triste. Y lo vamos a ver ahí en Evangelio según San Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 41, y dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro, entre tanto que voy ahí y platico con Dios, con el Padre. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, o sea, platicando con Dios, platicando con el Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. No pudieron orar.
Y les dijo esto Jesús a estos discípulos, en especial a Pedro, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad, porque para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerda, tú que me estás viendo o escuchando, recuerda que tenemos que orar en todo tiempo y en todo lugar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, es un versículo muy corto, pero muy concreto, muy efectivo. Dice: orad sin cesar. Debemos tener siempre comunicación con Dios. ¿Y cómo la vamos a tener? Orando en todo momento y en todo lugar. Tenemos que platicar con Dios. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.